Esa es la mía. Mirá, Perfecto, mirá. cocinando la historia. Mirá. Y voy a recordar algo. Transitaba el año 99, 1999, siglo pasado, y estábamos. ¿Te acordás de la reforma educativa que tenía tercer ciclo y polimodal estilo americano? Me Sí, acuerdo. sí, bueno, yo era uno de esos profesores que estaba en tercer ciclo de ciencias sociales. Profesor de historia que daba historia, geografía, formación ética, rueda de convivencia, digamos, daba todo. ¿Sí? La cuestión es que un buen día yo tomo horas en una escuela y llego como daba clase en todos los lugares, saco y corbata, con maletín. Resulta que me llama la directora, una maestra de escuela primaria, porque el tercer ciclo se da en escuela primaria, y me dice, profesor, dice, usted no se va a ofender. Le digo, no, ¿qué pasa? Digo, habré venido mal afeitado, ¿viste? La cara mía no ayudaba mucho. No, no, dice, le voy a pedir por favor que no venga, dice, de saco y corbata, porque los alumnos acá creen que es policía y se están yendo por la ventana. Ay, los chicos. Y bueno. Avanzado el año, nosotros teníamos un recreo largo que era a las 10 menos 5 hasta las 10 y 5 los chicos desayunaban. Sí, creo que todavía se hace eso. Y la cuestión es que en un momento dado, yo ingreso al salón a dar clase 10 y 10 y bueno, por ahí veo que uno de mis chicos entra, despacito va y se pone en el fondo. El Chavito, le decían, Chavito. Era un poligrillo bastante peligroso de la zona, pero bueno, lo teníamos ahí en octavo año. Y veo así, y desde la tranquera de entrada de la escuela empieza a entrar móviles policiales, todo lo demás, toda la partida. En un momento dado viene la directora y se para en la puerta de mi salón y me dice, Daniel, dice, ¿podés venir? Sí, cómo no. Fue y dice, che, el Chavito está acá. Le digo, sí, está en el fondo. Dice, ¿por qué no me lo traes hasta acá? Entonces voy, lo busco a Chavito, le digo, Chavito, vení que te llama la directora. Chavito sale así, cuando sale, dos manos rudas de la policía lo apretan así y le calzan una esposa a mi alumno de 15 años. Resulta que en el recreo había ido hasta la plaza de Cabaña Leiva, había robado un almacén y se había tiroteado con un comisario. Le había pedido un tiro en la pata, pero se ve que mi clase le gustaba porque vino a formación ética a las 10 de la mañana. Puntual. Puntual. Lo bueno de todo que tenía todavía el 22 todavía caliente en la cintura. No, Oh, tremendo este Chavito. Sí. Eso es dar clase en lo que es los suburbios de Santa Fe. Hablemos un poco de comida. Hablemos un poco de comida porque en realidad nos quedamos la vez pasada con la influencia de la inmigración en la comida argentina. Ujú. La comida argentina a principios del siglo XX, bueno, ya hablamos de que el gaucho había desaparecido y había aparecido el compadrito y todo lo demás. Pero además, todo ese traslado del campo a la ciudad produce una fusión entre la cocina criolla del campo, la inmigración europea y la cocina meramente metropolitana. En esa fusión van a aparecer las tradiciones italianas, las tradiciones españolas, alemanas. Van a aparecer algo que realmente el argentino adoptó como propio, que son los chacinados. Chacinados que empieza con una cuestión que no se daba en Argentina, que era la picada. Y va a aparecer algo que en el siglo XVII era muy característico de los españoles, que era el olivo, el aceite de oliva y la aceituna como parte de la mesa. Los españoles son mucho de comer aceitunas. Había desaparecido en la época de la Revolución porque se cortó el canal de comercio con Cuyo, y Cuyo exportaba mucho hacia Chile, tanto vino como aceite de oliva, como aceituna, pero no llegaba a Buenos Aires. No llegaba. Y además, todos los productos que llegaban a Buenos Aires llegaban desde Inglaterra, ¿sí? Desde Francia, desde Estados Unidos,
pero digamos, esos países no son productores de olivo, porque olivo en Europa produce Grecia, produce Italia, pero no produce España, digamos, salvo poco, no produce ese tipo de cosas y no se exporta. Por lo tanto, se había perdido la tradición durante la época revolucionaria de la aceituna en la mesa. Empieza a llegar la inmigración italiana, empieza a llegar y empieza a aparecer la inmigración alemana y empiezan a aparecer los chacinados. Empiezan a aparecer la bondiola, empieza a aparecer todo lo que uno apetece cuando quiere una picada, como el jamoncito, como la mortadela que cuesta, el prosciutto, el pepperoni. ¿Saben lo que es el prosciutto, no? Es un... Es el jamón crudo. Ah. El pepperoni es el salame de Milán. Ah. Questo en el parliare italiano, el prosciutto, el pepperoni, que esto pasa a ser parte de lo que es la previa a lo que es la comida tradicional argentina. Entonces, toda una entrada de comida europea para ingresar de nuevo con la empanada que se le va a agregar no solo la aceituna, sino el huevo y la pasa de uva, porque va a tener empanada dulce y empanada salada. ¡Qué rico! Pero además se va a producir también esa morcilla muy característica del campo argentino. También va a empezar a tener pasa de uva. Y va a ser también una morcilla muy particular que todavía en algunos lugares se sigue produciendo, no en todos los lugares, pero todavía es una delicatessen. Argentina va a incorporar una comida muy barata y muy tradicional, muy barata para aquella época, principios de siglo, no sé si tan barato como ahora, que es el puchero. ¿Por qué era barato el puchero? Primero, porque estaba compuesto por todo lo que era las verduras tradicionales de digamos, el campo argentino, digamos, la papa, el camote, el choclo, el zapallo. Bueno, todo eso formaba parte del puchero. Pero además de uno de los cortes más baratos, que era la parte del garrón de la vaca, que es lo que se come como puchero, y lo que a nosotros no nos gusta tanto, ese hueso redondo y lo que tiene adentro, el tuétano que tiene adentro, que nos comemos con tanto sabor, con un pancito cuando hacemos puchero. El puchero era la comida más barata de su época. Hoy es imposible comer un puchero porque sale fortuna. Hoy sale fortuna. Pero al puchero además se le pone gallina, al puchero se le pone poroto, al puchero se le pone repollo, al puchero se le pone todo lo que uno encuentra, zanahoria, cebolla, digamos. El puchero da contenido a la cocina, esa cocina rural que se traslada a la ciudad. Por supuesto, dentro de la comida tenemos algo que ¿alguno de ustedes estuvo en Italia? Porque yo llegué a Milán y pedí una milanesa y me trajeron una chica de 18 años. No, señor, no. Bueno, la milanesa como tal es una comida que en realidad se afirma en Argentina como tal. Ahora bien, ¿ustedes pueden creer que nosotros sintetizamos a toda Italia en una sola comida? La milanesa a la napolitana, como lo que los napolitanos quieren mucho a Milán, cosa que están enfrentado el Inter de Milán con, ¿sí? Con el equipo del Diego, no se pueden ni ver. Ustedes se pueden imaginar que haya una milanesa a la napolitana. No. Y les cuento la historia. Allá por el inicio del siglo XX, en un suburbio de Buenos Aires, un cocinero español estaba cocinando milanesa. Y en un momento dado se le quema la milanesa. Se le quema. Entonces, ¿qué hace el tipo para no perder la pieza de milanesa? La da vuelta, le pone jamón, le pone queso, la mete en el horno y la sirve al dueño de
del bodegón. El Tano Napoli. Entonces, ve eso, el Tano, se lo sirven con puré y lo empieza a comer y dice, che, pero esto está muy bueno, vamos a ponerlo en el menú de la cantina. A partir de ese momento, esa milanesa del Tano Napoli se llamó milanesa a la napolitana. No porque surgiera en Nápoles, sino porque el dueño del bodegón donde se hizo por primera vez era Nápoli. ¿Sí? Por eso se llama napolitana. ¿Está? Parte de eso, vemos que ya se transformó las empanadas. Tenemos empanadas de todos estilos y gustos. Tenemos empanadas, aparte aparecen las empanadas árabes, por favor. Si hay algo más rico que las empanadas árabes, ni se hable. Por lo tanto, el paladar del argentino tiene la característica de tener 5 o 6 nacionalidades que convergieron para lo que es la gastronomía argentina. No hay que olvidarse también el surgimiento durante la época de la colonia de un dulce muy particular, que es el dulce de leche. Qué rico. Que el dulce de leche se hace únicamente dulce de leche, azúcar y bicarbonato, no otra cosa. Que por supuesto, para que no se queme a fuego lento y revolviendo, hasta que queda. Hay una cuestión que no hemos hablado y que se recupera y se recupera mucho, como una comida muy tradicional y muy sustancial. Digamos, esta comida casi que salvó a Europa, que es la harina de maíz. La harina de maíz y la polenta es una comida que se desarrolla en todo lo que es el altiplano, todo lo que es la cordillera, la precordillera y todo lo demás, porque el maíz se produce en esos lugares. Las civilizaciones precolombinas, el maíz era el trigo de América y se molía, y todavía los mexicanos comen la tortilla de maíz como si fuera pan. Y se sigue eso, el tamal, todo lo demás, es de una harina de maíz. Nosotros la harina de maíz la utilizamos de varias maneras. Una de ellas es para comerla con una buena salsa, pero también hacemos lo que es la pasta de harina de maíz, que se utiliza para comer con dulce, se hace con azúcar, se hace de distintas maneras, produciendo un postre muy rico. ¿A qué se le agrega esto? Bueno, a un dulce muy tradicional, dulce que no se produce en Europa, que no se produce en Estados Unidos, porque en realidad el dulce de maní y todo lo demás que tiene Estados Unidos, pero no tiene el dulce de leche. No tiene el dulce de leche. Propiedad absoluta de una cocinera negra de la colonia que empieza a hacer este dulce, y este dulce es muy bien recibido por la comunidad, primero por la comunidad afro-argentina, y después se va a desarrollar y se va a vender en los sectores bajos de Buenos Aires hasta llegar a las mesas de las oligarquías porteñas, y lo van a adoptar como propio con un elemento que va a aparecer: el alfajor. Primero el alfajor de maicena y después el alfajor de hojaldre. Ya con la llegada de la industrialización se empezó a hacer masas cada vez más finas y aparece el alfajor de hojaldre. No dejando de lado la incorporación del chocolate, la incorporación del baño de azúcar, que van a tener un alfajor muy característico del argentino, muy dulce, con dulce de leche, que hoy triunfa en el mundo. Digamos, el alfajor argentino está en Israel, el alfajor argentino está en Medio Oriente, el alfajor argentino está en Japón, el alfajor argentino está en Miami, ¿sí? Se exporta. El alfajor argentino es uno de los más preciados que hay en el mundo. Pero bueno, nos queda algo más. ¿Qué se trae del campo? Y bueno, se trae el asado. Se trae el asado, y se había incorporado con la llegada de los inmigrantes el poner en el asado las menudencias: chinchulín, tripa gorda,
algo que nosotros casi no comíamos, y aparte, riñones, ¿sí? Ubre, ¿sí? Todo eso va a complementar la parrillada, que va a ser una parrillada completa, y agregándole un toque italiano, como es cuando uno pone la proboleta para que se cocine, con pimienta negra, y esa proboleta sale antes de la parrillada, bien quemadita arriba y bien blandita en el centro, que es el manjar de cualquiera. Esto es el paladar del argentino. Pero esto hay que agregarle algo. Cuando no hay tiempo para comer, ¿qué se come? Pan. Dos invenciones de los argentinos. Hoy furor en Miami, vos vas a la playa y tenés tipos que se llenaron de horas vendiendo choripán. Choripán, que era una comida que comían los peones rurales cuando no había tiempo. El chacinado se tiraba, se hacía un fuego, se clavaba una vara, se cocinaba y con pan se lo ponía adentro y se comía y se seguía, sobre todo cuando se castraba o se marcaba a ganado, ¿sí? El choripán, ¿viste? Como la comida típica criolla, como la comida, digamos, originaria, y que luego se populariza a principios de siglo en los campos de juego, primero de polo y de carreras de Palermo y San Isidro, y posteriormente en las canchas de fútbol, donde jugaban los primeros partidos, los equipos de fútbol allá por el 1905-1906. Con el fútbol surge el choripán de cancha, que aún hoy sigue siendo una tradición. ¿Qué nos queda? Nos quedan los 5 grandes comidas o los 5 grandes inventos de culinarios argentinos. Uno de ellos, la salsa golf. Salsa golf, que dicen los franceses que lo inventaron, es macana. Se inventó acá en Argentina. Hay una cuestión que nosotros lo hacemos muy común y creemos que está en toda parte del mundo. ¿Saben qué es? El sandwichito de miga. No existe, vienen los tipos, yo he recibido italianos, brasileños, cuando le ponen un sandwichito de miga, no entienden lo que es. Lo miran, crees que son 2 papeles con un pedazo de... Cuando lo prueban, es algo que... Bueno. La salsa golf decía, la Free Southern en Estados Unidos, que en la década del 50 quiso imponerse, sobre todo en aquellos lugares donde las camareras andaban en patines, pero no logró imponerse en Estados Unidos. Sin embargo, fue uno de los platos tradicionales de la cocina. ¿Y saben quién es la promotora de la salsa golf y la popularizó? Doña Petrona C. de Gandulfo. Vamos, Doña Petrona. Doña Petrona, que la llevó adelante como una de sus banderas de una salsa argentina. Por supuesto, no tenemos que dejar de hablar de lo que es el revuelto Gramajo. Revuelto Gramajo, que no tiene nada que ver con el senador del departamento 9 de julio, que es un revuelto también, pero de otro tipo, que fue motivo... hay que recordar que esto se le atribuye a la creación a un coronel del general Julio Argentino Roca. Pero bueno, eso va a quedar. Recuerden que es huevo, papa, bueno, digamos, es muy particular hacerlo. Y por supuesto, como plato argentino de primera línea, la milanesa napolitana. Y le vuelvo a recordar, Milán con Nápoles no se llevan. En el único lugar que una comida lleva esas 2 ciudades de Italia y parece como algo soñado, es en Argentina con la milanesa napolitana. Damos un cierre al periodo de la comida en la Argentina. Alguna vez vamos a recordar a algunos de los grandes chefs como Francis Mallmann, que triunfó, un chef argentino con 3 estrellas Michelin. Y vamos a iniciar, ya muy próximo a 60 días del Mundial,
lo que es las comidas en cada uno de los países que van a participar del Mundial de Argentina. Pero perfecto.